Félix García Morillón, buenos días. Buenos días, Manolo. Espero que estés bien. Yo Eh, estoy bien. Tú espera, estamos bien. ¿Cómo no Sí, vamos a estar bien? sí, Aquí claro. siempre estamos bien. Vamos a ver, como profesor de filosofía jubilado pero activo así de aquella manera, Aquella manera. pues me propones un tema que en principio a mí me gusta, de estas cosas me gusta que me hablen. Después veremos si me convences o si nos liamos o si la gente dice, pero estos tipos que dicen, relaciones entre anarquismo y democracia. Toma ya el Toma ya. titular. A ver, dale. Bien. No, es sencillo, es sencillo. Vamos, ¿Es es sencillo? decir, Joder, pues vamos a ver. sencillo el nombre, quiero decirte. No, el Ah, tema es complicado. En estos momentos, muy complicado, ¿no? Es decir, la democracia, como tú sabes, en parte es muy antigua y en parte es muy nueva. Es decir, democracia, el ejemplo favorito para mí, que lo descubrió, vamos, lo subrayó Benjamin Franklin, nada menos, pero el que ha trabajado sobre él es Greber, perdona. Cuando dice que la democracia de Estados Unidos, el sistema democrático que tiene, mm, lo copiaron de los iroqueses. Pues se inspiraron fundamentalmente en las constituciones que habían elaborado las 7 naciones de los iroqueses y compañía, que vivían en esa zona de los grandes lagos de New Jersey, en esa zona del norte de Estados Unidos bueno, Esos serían las poblaciones originales de... no, claro, los iroqueses, los que estaban allí de toda la vida, vamos, ¿eh? Vamos, vale. Estaban Bien. allí todavía. Sí. Pero los yaquis que convivieron con ellos, supongo que en algunos momentos matándose cariñosamente unos a otros y en otros momentos no tanto, eh, se dieron cuenta de que tenían un sistema de gobierno muy importante y muy bien hecho. Es decir, en la asamblea se reunían todos, había una discusión parlamentaria, no parlamentaria, pero había una discusión y al final votaban y lo que votaban y salía era lo que hacían. Y ahí participaban todos. Sí. Pues, era un sistema democrático y de alguna manera la Constitución americana, que en este momento está siendo sometido a prueba y muy duramente, porque no sabemos exactamente lo que va a pasar al final en la dura competición de Trump, que quiere realmente, y lo ha dicho prácticamente, convertirse en rey. No lo Sí. dice claramente, pero casi, ¿no? Pero me imagino que después le daría risa, ¿no? Bueno, los reyes, ha habido reyes muy subnormales en la historia de la humanidad, o sea que Sí, y tampoco los hay, sí. digo, y ha habido reyes espléndidos, o sea que esto no voy a meter ahora, ¿no? Pero la ventaja, y que se está viendo ahora en Estados Unidos, como está habiendo rebeliones de los estados y de diferentes instituciones. Mm, Y le dicen, ¿pero usted de qué va? ¿Eh? ¿Usted quiere ser el rey? Esto no puede ser el rey. Aquí al final hay un sistema en virtud del cual la autonomía, la libertad, el consenso son fundamentales. No sé quién ganará la batalla, ¿verdad? Y no sé quién ganará la batalla porque de alguna manera nosotros en Europa estamos en una situación relativamente parecida. Tú sabes que en estos momentos las democracias europeas las están pasando canutas. ¿En qué sentido lo dices, lo de Pues mira, hay Canutas? uno muy claro que tú lo sabes ahora mismo y si quieres me pongo con... porque lo tienes cerca. Es decir, ¿qué ha pasado con Valencia? Porque España es digamos que es un país federal, casi, ¿eh? Casi. No federal, pero bastante federal, ¿eh? Bastante Ujú. federal. Para bien o para mal, me es igual. Y entonces habéis tenido un espectáculo siniestro, ¿eh? Sí. De un señor que además no reconoce nada y que ha hecho, bueno, es un poco un escándalo notable. Supongo Mm. que cuando ya por fin le echen, de alguna manera, bueno, pues lo juzguen ya en algún sitio, porque tiene cargos para juzgarlo y unos cuantos añitos de cárcel, porque hay muerte que se le pueden atribuir por desidia y por incumplimiento y tal, ¿no? Eso dicen algunos. Lo jodido después es probarlo en un tribunal y que
Bueno, claro, claro, ya sabes tú que la juicios tengas y los ganes y luego ya sabes que hay, luego está el Tribunal el Supremo, y luego está Europa, luego, me explico, y al final puedes Vale. recurrir a no sé quién. Pero en cualquier caso lo tiene feo porque incluso los de su propio partido no lo quieren. Pero el problema muy concreto en estos momentos, que yo no sé cómo lo, me gustaría escuchar tu opinión además, porque enriquecerás la mía seguro Ajá. van a montar un gobierno con condiciones explícitas eh, De de vos. la parte de Vox, de la parte ¿Eh? fascista, fascistoide, que no Sí. son demócratas en absoluto, y además lo dicen, ¿no? En el sentido que lo dicen porque obviamente un primer problema que plantean es que hay ciudadanos de primera y de segunda. Ujú. Entonces, y que al final hay que echar a todos los que sobran. Y ellos deciden quiénes son los que sobran, claro, los inmigrantes, Los ¿eh? diferentes, los que no. Diferentes, los de color, los que tú quieras, ¿no? Sí. Y además proponen, pues, no diría que recuperar el catolicismo, porque es que eso no tiene de católico ni lo que yo de chino, pero bueno, es igual. Bueno, sus amigos y los que se manifiestan a su alrededor dicen España cristiana, no musulmana. Es decir, Ya, eso sí. quieren echarlos. Eso, claro, pero eso es una guerra que se da efectivamente en un sector de las confesiones religiosas en Europa que están dolidos por el gran reemplazo. Tienen el discurso de que la tradición de Europa es una tradición cristiana, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las tradiciones, y de eso no voy a hablar ahora, y la llegada masiva del mundo musulmán es la que está arruinando a Europa. Entonces, porque están intentando realmente modificar nuestras pautas de comportamiento y recuperar prácticas de comportamiento en los que se suman, por cierto, la mujer es secundaria, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y además hay que hacer la guerra a los que no son como nosotros, ¿no? Entonces son más guerreros en ese sentido. Entonces los de Vox van por ese camino descaradamente, no tienen ningún problema en reconocerlo. Y cuando alguno rectifica, como la, la- mi excelsa, inefable presidenta de comunidad, ya has visto lo que ha dicho. ¿Te No refieres a la sigáis con señora ese Ayuso? discurso porque ¿quién va a limpiaros la casa? ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va ¿Quién, a barrer las calles? quién va a limpiaros el culo cuando seáis mayores? Es ¿Quién va a decir, limpiaros el culo cuando seáis mayores? sí, eso es. Que es que ya, yo ya de verdad que sigo, creo que es la inefable, es que no hay palabras que la definan. ¿Eh? Nada más que es una fascista o una extremista de derechas desmesurada, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo con el riesgo de nuestra democracia, que es una nuestra democracia que luego además, cuando se ponen a lo que es lo crucial en la democracia, desde mi punto de vista, vamos, de lo que yo he leído en filosofía política y tal, es que la democracia se caracteriza evidentemente por los lemas de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad son los tres lemas de la democracia, ¿no? Así los constitutivos, ¿no? Pero en estos momentos la igualdad se ha esfumado. O sea, la desigualdad está creciendo a velocidades tremendas. El último informe de FOESA, que es el de Cáritas, si lo quieres coger, Ujú. ¿eh? Lo habrás leído en los periódicos, porque algo ha dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ha dicho que de la desigualdad está siendo gravísimo, porque se está dejando a la gente en la calle, sin recursos, y que el Pero, número de personas que tienen enormes dificultades para vivir con cierta dignidad está creciendo, ujú. Además es literal, es decir, se está dejando a la gente en la calle literalmente. Es decir, no. literalmente, Mm, literalmente. mm. En mi barrio tengo yo una docena, ya les conozco más o menos a todos. No sé qué hacer porque te desborda completamente, ¿no? Te desborda completamente. Esta mañana pasaba por delante de una de las de la zona y es un estado de desolación que ya no sabes ni qué decirle. O sea, le puedes dar 3 euros, 4 euros, yo qué sé. Pero realmente.
estás desbordado, ¿no? Y mm, hay gente que se está volcando en ello, pero son problemas muy difíciles, ¿no? mm, Hay gente que están viviendo en sótanos, están recuperando la gente, bueno, eso tú quizá lo recuerdes, yo lo recuerdo, vamos, lo recuerdo, no, más bien me lo han contado, ¿no? Pero parte de algunos familiares míos, de la generación anterior a la mía, serían mis tíos y compañía, por ejemplo, al casarse se fueron a una habitación con derecho a cocina. Es lo que mm. pudieron conseguir. En una casa les alquilaron una habitación con derecho a cuarto de baño y cocina. Punto. Y eso está ocurriendo ahora, que lo que alquilan es algunas habitaciones. Y algunas habitaciones de 3x4 o de 2x3 vamos, tampoco se montan, ¿no? Entonces, la gente se está encontrando en situaciones muy extremas. ¿Eh? Y, claro, ¿qué haces? Desde luego yo creo que el Estado no está haciendo nada. Ahora, por fin, parece ser que si lo que último que he leído del gobierno actual ha dicho en principio que si llegan a hacer los presupuestos, que eso es bastante improbable, si llegan a hacer los presupuestos, una cosa que quieren mejorar profundamente es los índices que miden la desigualdad, cosa que ya me sospecho, me supera porque de alguna manera esos existen, se conocen. Hay estadísticas mundiales de desigualdad, o sea que se sabe exactamente como las hay de democracia, de la calidad democrática, ¿no? Entonces, de alguna manera, que van a ver que hacen una reflexión sobre qué medidas habría que tomar para descubrir dónde están las desigualdades. Digo, sois unos cachondos, ¿no? Digo yo, no tiene sentido que te digan eso. No es serio. Si lo quieres hacer, hazlo mañana. Es ¿Entiendes? decir, que eso te suena a palabrería, a sembrar. Absolutamente. En estos momentos, Eh, absolutamente. sí, O sea, porque si no te has dado cuenta de que será el problema, tu sí. ceguera social es muy grave. Y entonces, como solo te reúnes con un grupo muy excelso, al final no te enteras de lo que está pasando en la calle Ujú, y de cómo sufre la gente cotidianamente, ¿no? mm. Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que es una de las crisis profundas de la democracia. La otra es estas teorías te diría, del gran reemplazo, que son los musulmanes. Vienen y les critican, es que lo que quieren es echarnos y dominarnos para recuperar un mundo musulmán. ¿Eh? Y que los musulmanes son finos también cuando se ponen. ¿Eh? Mm. Si hay algún sitio duro, 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 es cuando tienes a los musulmanes chiitas, ¿no? De ahí de Irán. Madre mía, no me gustaría vivir a mí allí ni por casualidad. Ni a ti tampoco, supongo. Bueno, Supongo y que a las no. mujeres ya te digo, Mm. no se las pueden ahorcar, o sea que no hay. Bien, entonces, ese es el problema. Las democracias en toda Europa están muy debilitadas, muy debilitadas. Y sobre todo muy debilitadas porque no están, las izquierdas en Europa no están ejerciendo, creo yo, esta tarea de afrontar lo que es los problemas más importantes. Dicen algunos que allí donde crece la ultraderecha o el populismo o la xenofobia es lugar donde antes ha fallado la izquierda, han fallado los progresistas, entre comillas, ha fallado el socialismo, la socialdemocracia. Allí es donde crece más el populismo, porque antes se ha fallado, no se ha sabido hacer. Sí, ¿Estar de acuerdo con eso o no? yo sí, claro, es que es lo obvio, es decir, me parece claro. Y la izquierda además tiene un problema añadido, es decir, es su incapacidad absoluta de generar una confederación, una alianza de izquierdas. Mm, Es que no lo entiendo. Si sois cuatro gatos y os votan cuatro gatos al final, si lograrais algo un poco más sólido y además enfocarais directamente a lo que a la gente le preocupa, ¿eh? Que es fundamentalmente los salarios, la explotación económica, los trabajos de mierda, ¿no? Esas cosas.
mm, Entonces, claro, evidentemente no se puede hacer de otra cosa, ¿no? Y quiero decir que, y no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Y ya sabes, los de Podemos, los de Sumar y tal, vamos, a palos, ¿no? Ahora parece que dicen que se van a reunir, pero yo no lo veo, porque son todos unos gallitos y todos creen que... bueno, el PSOE, bueno, no es izquierda, es centro democrático, ¿no? O sea, no creo que mm, mm, pase de ahí en principio, porque además está muy tocado por la corrupción, parece ser. Van saliendo cosas, ¿no? Y según van saliendo cosas te das cuenta que el asunto está feo. mm. Y cuando oyes al señor ministro de Economía decir en respuesta a la oposición en el Senado o en el Congreso, o escuchas los informativos de la televisión, sobre todo la pública, que empiezan con la información de que Europa, bueno, no, España va a crecer un 2,9% más que ningún país de la Unión Europea, de las primeras economías del mundo. Todo eso que hablan de crecimiento siempre lo basan en un medidor que es el PIB, que no es un medidor real de democracia desde mi punto de vista, Claro, no sé lo que opinas tú, además esas cifras macroeconómicas de las que alardean siempre que responden a la derecha no bajan nunca a la microeconomía o cuesta muchísimo porque al mismo tiempo que escuchas esa noticia van a subir los huevos, va a subir la carne, va a estar subiendo el pollo, va a subir no sé qué, la cesta de la compra cada vez es más cara, no hay vivienda, es decir, ¿qué me importa a mí que me diga el señor ministro de Economía que vamos a crecer muchísimo los más de Europa? ¡Wow! Una diferencia enorme. Si después a la gente normal, a la gente de la calle, a todos nosotros y nosotras, eso no nos toca nada. Que a no mí nos qué me toca nada, ¿no? importa. Claro, es que están al margen de... Entonces, claro, esos números son buenos. Pero ¿qué miden? Lo que tú has dicho, ¿qué miden esos números? ¿El El, Producto Interior Bruto qué es? La riqueza generada, pero ¿y eso cómo se ha repartido? ahí. ¿Cómo se ha repartido? Porque a mí no me importa lo que usted está diciendo, a mí me importa, claro, pero como viven en la mentira permanente del fijo discontinuo, ¿verdad? Que este es el chollo que se han descubierto para no tener parados, ¿m? Mm, Porque si no tienen un montón de parados, ¿m? sí. O de temporales, que son las tres categorías, ¿no? Trabajadores temporales, fijos y en paro, ¿no? Pero ahora no, aquí en este país solo hay trabajadores fijos, unos continuos y otros discontinuos, ¿verdad? Y Mm, luego tenemos los parados. O sea, ya empezando por ahí, has complicado la vida. Pero luego además, esta novedad que han comentado que van a hacer, ojalá la hagan, ¿no? Que decir, no, no, vamos a medir otras cosas. Y vamos a medir el índice de calidad del trabajo. Y vamos a medir el índice de desigualdad. Y vamos a medir una serie de cosas que van más relacionadas con la vida real, con lo que le pasa a la gente. La gente, ¿por qué sufre en este país? Una de las cosas por las que sufre, y tú estás en un sindicato como yo, es por la precariedad de los trabajos. Yo sigo usando siempre la expresión de Greber que me parece muy buena. Los trabajos de mierda, mm, los cuales te dan un sueldo de 1.100 euros, que eso en principio, de luego, para tener una casa y vivir, o sea, para independizarte, no da. No da. Te mm. da a lo sumo para eso que había antiguamente de alquiler de habitación con derecho a cocina o derecho y un cuarto de baño. No más, si es que te da. Pero eso no es una condición de vida. Tú no le puedes proponer a una persona que quiere pasar a la vida de los adultos, ¿eh? Porque tiene ya 21, 22 años y ya no son adolescentes, ¿verdad?
Aunque la adolescencia para algunos psicológicamente dura hasta los 23, 24 y algunos les dura hasta los Y 90, hasta, ¿no? ya lo está, y hasta los 70 para algunos No sé, también. pero vamos, en principio lo normal, la adolescencia más un poco Ma- locuelas, Era broma, 16, 19 y luego la otra dura hasta los 23. Eso dice, era broma, vamos. no, 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 pero eso lo dicen psicólogos, que no, y si me apura lo decía Aristóteles también, pero es igual. Entonces, eso no lo hacen. Y claro, la desigualdad es muy grave. La inestabilidad económica es muy grave. La vivienda es igualmente muy grave. ¿Y usted qué cree que es lo que quiere la gente? La gente quiere poder comer bien, tener una casa calentita y en la que pueda estar cómoda, poder salir a la calle tranquilamente sin que le pase nada y poco más. Tampoco la gente en principio va mucho más lejos. Como, claro, poder ir al cine de vez en cuando, poder, si puedo tener unas vacaciones y marcharme unos días, me vale. Pero no, no tiene sentido en estos momentos. Aunque sí que es cierto que han conseguido que incluso en condiciones un poco escasas, la gente consuma mucho, ¿eh? Sí, Cons- consumismo, consume cosas muchas veces, o consumimos cosas muchas veces no Irrelevantes, necesarias. Sí. muy irrelevantes. Ahora nos viene ¿cómo es? El Black Friday, el Viernes Negro. El Viernes Negro ya está funcionando hace Mira cómo se meses. importó esa estupidez, ¿eh? Desde Estados Unidos en 3 días. Sí, Y luego sí. ya viene bueno, eso era más, por lo menos era tradicional, pero era tradicional, tú que eres mayor como yo, cuando yo era pequeño los que teníamos regalos éramos los niños. Mm. Los mayores tenían dos cositas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero los que teníamos regalos eran los niños porque era lo que ilusionaban, esas historias. Pero ahora los regalos es una locura. Es una locura. Bueno, alguna gente, en mi caso, por ejemplo, en nuestro ciclo somos muy estrictos y hemos dicho, esto de los regalos no es la locura, ¿eh? Se hace haces un regalo a uno y no a todos los de la familia, porque no, no puedes, no puede, más no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces te Mm. quiero decir que eso es un fraude a la democracia. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que me parece bastante obvio que estamos en una sociedad en riesgo de pasar de la democracia a regímenes de otro tipo. Y además, la gente olvida, y esto te lo hago muy, muy en pincelada, pero quizá la segunda parte vuelvo a hablar de ello, la gente de alguna manera olvida que las democracias en el mundo, primero, te he citado antes los siroqueses, ¿no? Sí. Tampoco la hemos inventado nosotros, ¿eh? Vale. Que ha habido Pero, muchos pero me pueblos. has hablado de que lo decidían todo en asambleas, reunidos y tal, y yo pensaba, bueno, serían pocos, porque Bueno, ¿cuántos a ¿cuántos la vez? eran? No, no, podía ser 200, o sea, no sé cuántos eran, pero eran representantes de los diferentes grupos. Bueno, me imagino que irían No representantes de sé, el grupos. detalle no lo conozco, pero vamos, no me merece respeto a Benjamin Franklin porque era un tío muy listo y muy bueno, y él decía bueno, que había que imitar lo que hacían ellos, copiarlo, vamos, copiarlo y adaptarlo, ¿no? Entonces lo que te estaba diciendo es que, claro, estamos en un momento en que la democracia, desde que se implanta en la Revolución Francesa, las modernas, ¿no? Las democracias burguesas, la de libertad, igualdad y fraternidad, esas se implantan en los años, ¿no? En el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, XIX. Y esas, la primera la de Estados Unidos, la segunda es la francesa, la tercera, no, creo que la tercera casi es la española, la de Cádiz, que es Ah, una constitución muy democrática. Lo que pasa es que ya sabes que luego se la cargaron, pero es igual. Entonces, ha habido ciclos, no nada más que el detalle. Ha habido ciclos sucesivos en los cuales, en primer lugar, algunas democracias han sido brutales al instaurárselas. Por ejemplo, la francesa, la guillotina funcionó a golpe cotidiano, ¿eh? ah, Estaba dirigida por el Robespierre, que era eso, la izquierda dura, ¿no? Pero luego que decirte que volvieron a recuperarse las democracias de alguna manera más sólidas pues, según fueron avanzando a lo largo del siglo XX, pero cuando llegó la revolución industrial, volvió a fastidiarse la cosa, porque evidentemente los trabajadores
Y parte de las mujeres también decía que qué pasaba, que qué pasaba cuando surgen los sindicatos, ¿no? En las revoluciones industriales, pero ¿usted de qué va? Nos están arruinando, nos están explotando miserablemente. No participamos de lo que es de los bienes de la sociedad y se montan confrontaciones de la clase obrera contra los gobiernos muy duras en general. Vuelve a venir, se mejora la situación y resulta que cuando aparece a principios del siglo XX, prácticamente las plutocracias, las altas burguesías de los diferentes países de Europa, sobre todo Francia y Alemania, empiezan a montar guerras para quedarse con el pastel. Guerras de Estado, de los ricos de un Estado contra los ricos del otro. De hecho, tú sabrás que, claro, a los anarquistas, la clase obrera, eso, pero sobre todo los anarquistas, decían que a esa guerra no se podía apuntar uno, que esa no era su guerra, que era la guerra de los ricos, y que por lo tanto no había que hacer nada. Y recordarás que fue una matanza brutal, matanza de obreros, Ujú. porque son los que iban. Sí. Matanza de obreros. Ujú. A pesar de que los anarquistas, sobre todo ellos, los comunistas se volcaron en esa guerra, más bien en la Revolución Rusa, ¿verdad? Y ya saben lo que salió de la Revolución Rusa un poco de empezar, ¿no? Trotsky y el Stalin. Yo siempre he dicho que Stalin era hijo legítimo de Marx, o nieto legítimo de Marx. Ahí la historia del proletariado. Eso es la democracia popular, ¿no? Entonces vuelve a haber un follón y la democracia echa zorros. Vuelve a haber riqueza y entonces vuelve a haber más democracia. Comienzan las mujeres, las sufragistas, a exigir votar y tal, y empiezan a conseguir el voto. Llega dinero o salarios mejores a la clase obrera y tal, pero vuelve a estallar la crisis del 29. ¿Y otra vez qué pasa después? Pues otra vez el fascismo, ¿no? O sea, que son ciclos, ¿eh? Mm. Y viene la mano dura. Viene el régimen de Vichy en Francia, los fascistas en Italia, en España una guerra civil que conduce al fascismo. ¿M? Es la consecuencia del 29, de la crisis, que al final es una reorganización y pagan como siempre los de abajo, en todos esos sitios en general, ¿no? Y nos vuelve a pasar lo mismo, es decir, que en este momento es lo que está pasando. Hay una serie de vaivenes. Los años 60 recuerdas que fue unos años de optimismo democrático, de lucha por las identidades, por la igualdad, por las mujeres. Fueron muy interesantes la revolución cultural de aquellos años, ¿eh? Incluso con representantes como los Beatles, ¿no? Que tenían unas canciones muy sugerentes de cambio social, de libertad, de esas historias, ¿no? Y vuelve a pasarte lo mismo. A finales del siglo vuelve a haber otra crisis profunda, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que es la que estamos ahora. En esta crisis profunda, ¿m? Que vuelve a surgir los gobiernos de derecha que saben quiénes tienen que sacar la tajada, ¿eh? Y las fascismos que proponen resolver los problemas, pero que sabes que al final no los van a resolver, porque en definitiva es la cara fea de la democracia esta desigual en la que vivimos, ¿no? Y esa es la crisis que tenemos. Y entonces, ¿a quién reclutan? Pues reclutan a gente que está necesitada y que no se siente escuchada y que de alguna manera no tampoco tiene demasiado que perder. Entonces, estos les prometen el oro y el moro, buscan enemigos, curiosamente, no son los ricos, son los inmigrantes, ¿no? Son más los inmigrantes que los ricos. No les oyes que en su primera frase del discurso vamos a por los bancos. No, no se les escucha semejante cosa. Ni vamos a por las grandes empresas, ni vamos a por los empresarios que nos roban. Vamos a... No, no. Al final, su gran problema es el cristianismo, que no sé con qué lo identifica, porque es que se sale de mi imaginación, sé con qué tipo de cristianismo puede ser. Montan un cirio con el aborto por aquí, ¿eh? Montan un cirio con la mujer, la igualdad de las mujeres, no acaban de encajarla del todo, ¿verdad?
pero al final la culpa se la echan fundamentalmente a los inmigrantes. Sí, es la lucha del pobre contra el más pobre, contra el Sí, que es aún más pobre que él. ¿Qué te parece si bien, descansamos un sí, poco o qué? descansamos un poco aquí, sí, me parece muy bien. Descansamos un poco y después vamos con alternativas o propuestas. Continuamos en Radio Clara, continuamos hablando con Félix García Morillón, esto se llama Es lo que hay y vamos a continuar con lo que estábamos hablando antes de escuchar esta música que hemos oído. ¿Y qué hacemos ante esto? Claro, ¿Qué ese es el hacemos? tema, ese es el tema. A mí me interesa mucho la reflexión desde el punto de vista del anarquismo, puedes entenderlo, ¿no? Mm, Tengo otras fuentes de inspiración, pero en concreto el anarquismo me ha parecido, eh, vamos, me pareció cuando entré a la universidad en 1970, 70 y algo, no me acuerdo cuánto, ¿no? Es igual, no, en 1970, me parece, 69. A poco de empezar pues empecé a escuchar gente y por mi formación, desde luego, a los comunistas no los podía ver. O sea, ¿Y como si eso? estuvieras y los comunistas, ¿eh? ¿Y eso? ¿Qué te pasaba Porque con eran los los malos de comunistas? la patria. Los malos. Aparte de que había sido educado por una familia muy anticomunista, porque ya Mm, había empezado a leer. Y yo lo que había descubierto era el anarquismo, vía Emmanuel Mounier, que tiene un trabajo muy bueno, era del personalismo francés, un trabajo muy bueno que era anarquismo y existencialismo, anarquismo y personalismo. Y era un defensor, claro, del anarquismo. Y mm. él y otras lecturas, un amigo que conocí, que fue Carlos Díaz, te sonará, Sí, me uno de suena, los que claro. alimentó a la gente en aquellas épocas de anarquismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo tuve claro. Es que no tuve ninguna duda de que era la opción que yo podía tomar y empecé a relacionarme con ese tipo de gente, en concreto con Tú acabaste haciendo tu tesis doctoral el anarquismo, la historia del sobre anarquismo, doctor en claro, filosofía sobre el anarquismo, ¿no? claro, claro, pero no solo eso, sino que yo me junté con lo que entonces era la OAC, había generado Sí. una librería muy buena que vendía muchos libros de anarquismo. Mm. Ahora mismo el nombre me falla, pero esos son La editorial CIS. es la editorial Zero Six. Sí. Pasó luego a Zero Six porque la cerraron, Vale. estaba con problemas siempre. Y generó un movimiento con la OAC de tipo anarquista, de tipo libertario. Y yo me apunté. ¿Eh? De hecho, cuando a mí me llegaron a detener en el 70 por ser el delegado de la clase, me vieron, claro, me detuvieron además para hacerme una ficha. Ahora lo van a resignificar. Tú sabes que donde estaba la cárcel la policía política, como quieras llamarla, estaba en la Puerta del Sol. Sí, donde está ahora Donde el cae edil. en las 12 de la noche, por Sí, debajo sí, están sí, y me sí. tuvieron una noche. No, no llegó una noche. Afortunadamente me dejaron a salir a la última, pero me tuvieron para hacerme la ficha. Así sencillo, nada más. O sea, a mí no me torturaron, no me pegaron, no tuve ningún problema. Me dieron mal de cenar, eso sí, pero luego ya me echaron y como vivía andando de mi casa a 100 metros o 150 metros, llegué a casa a las 10 de la noche y cuarto y ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Claro, que es una anécdota. Pero yo me Vale. volqué en el autismo. Y empecé la tesis doctoral, como te dices, pero tú recordarás, porque me hice amigo de Carlos Díaz y discípulo, porque él me dirigió la tesis doctoral, en definitiva. Mm. El doctor oficial era un dominico reaccionario, que no sabía nada de anarquismo, puedes imaginarte, pero él me avaló la tesis y mira, pues muy bien, muchas gracias, Dios muy buenas, ¿no? Y entonces fue cuando él y yo escribimos las 17, él había escrito un librito, 16 tesis sobre anarquismo, y entonces yo le ayudé a completarlo e hicimos uno que fue 17 tesis del anarquismo. Y es ahí donde, que se vendieron igual 30.000 ejemplares, ¿eh? No te quiero decir que se vendió mucho, Sí, ¿eh? Porque fue uno de los pequeños libretitos que eran los de Six, y hacíamos una síntesis que yo creo que era buena de lo que es el anarquismo. Entonces fue cuando empecé a modelar o a revisar que, en cierto sentido,
lo que proponía el anarquismo era la democracia en serio. ¿Y Es cómo es eso de la democracia en pues, serio? las colectivizaciones en que realmente la gente participa, rota, nadie ocupa el poder y hay igualdad. Esa es la base, ¿no? Otro libro que publiqué en aquella época es Colectivizaciones obreras y anarquistas en la Revolución Española, Mm. alabando el modelo, porque claro, es un modelo profundamente democrático de trabajo. Mira, le tienes ahí, fíjate. ¿Eh? Sí, es que, Y es que es, y es de CIS, creo. ¿Mm? sí, sí, es de CIS también. Mm, Ese libro tuvo su punto, ¿no? mm, Tuvo su punto. Quiero decirte que me pareció... Y claro, yo no hacía más que de elaborar esas cuestiones. Y entonces yo defendía constantemente de, claro, la colectivización correctamente entendida, ¿eh? No colectivización en que al final la que esto era un poco de mala uva porque mi antimarxismo siempre ha sido un poco fuerte, ¿no? Entonces, no era lo de los soviets de Rusia, no, era otra cosa. Era un proyecto real e intenso de decir, no, no, nadie vale más que nadie y los seres humanos trabajan en, en comunidad. Porque quizá uno de los autores anarquistas al que yo más leí, aparte de Bakunin, que le leí bastante y me gustaba bastante, es a Kropotkin. mm. Entonces me seducía más porque me parecía una propuesta muy sólida de lo que yo entendía, ¿no? Entonces quiere decir que en ese contexto yo llegué a la conclusión de que hoy día lo formulo de otra manera, de la que además es un libro que estoy preparando, de la democracia a la cracia. Yo no quiero democracia, yo quiero acracia. Es lo A que ver, propongo. explícate un poco, porque aquí somos un poco más burritos que tú. A ver. No, claro, eso lo estoy elaborando y no. eh, pero de alguna manera está en la línea, no sé si es una cosa, tú la conocerás, porque cuando estaba de secretario general Olaizola, con el que me llevaba muy bien, por cierto, Mm, me pareció siempre una persona excelente, sí, entonces me pidió que organizara una exposición sobre la CNT. Entonces parece que era todavía la CNT. Sí, sí, era la CNT, no estoy seguro. sí, sí, sí. Es igual. E hice una exposición que fue por toda España, me parece recordar, se llamaba Senderos de Libertad. Mm. Hice un libro, además. Que también está ahí, no te lo voy a También enseñar está ahí, no, tampoco. no, no me lo saques. ¿Por qué está ahí? ¿Qué decía el libro fundamentalmente? Que desde 1960, sobre todo en principio, casi todos los movimientos que habían realmente intentado cambiar la sociedad hacia formas democráticas eran o anarquistas o inspirados por el anarquismo. Esa era mi tesis. ¿Por qué? Porque fundamentalmente trabajaban sobre la horizontalidad, sobre los problemas sociales reales, trabajaban con la igualdad y con la solidaridad. Y era todo el intento. Y la rotación. Nadie puede ocupar un cargo más de 2 años. No puede. Si quieres tres, pero vamos, tres ya me parece, puede ser unas circunstancias excepcionales, pero no tiene sentido, porque hay que rotar. Y porque nadie es imprescindible. Y todos somos necesarios. Entonces, todo mi esfuerzo intelectual en estos momentos está en esa línea. Es decir, que si usted quiere democracia, la democracia fundamentalmente es, no te digo el pueblo en armas, pero el pueblo en acción. Cuando el pueblo, la ciudadanía, decide iniciativas de lucha colectiva y compartida, es cuando realmente se hacen cambios y se logran modificar las cosas. Es una tarea ímproba y es una tarea muy difícil, pero obviamente, y lo seguimos, yo creo que lo seguimos viendo, en definitiva. Ustedes los intelectuales siempre dicen cosas bonitas y nos alegran los oídos con esos discursos. Pero después, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Porque ves a la gente y... Uy.
Es que hoy tengo no sé qué. Reunión a las 8, joder, no, a las 8, y acabaremos muy tarde. No voy a ir. Manifestación, si cae en viernes y el sábado es puente, cosas de esas. Quizás eso en los 70. Somos abuelos y yo cuento cosas de abuelo Cebolleta. En los 70 esas cosas no nos ocurrían tanto, pero ahora ves a la gente que, joder, el viernes ya stop. Se acabó la revolución hasta el lunes a mediodía más o menos. Y no me digas ya en julio. En julio hasta septiembre, parón. ¿Cómo se come? Era la pregunta original, no quiero enrollarme yo, No, no cómo se come, porque es evidentemente difícil. lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿eh? O sea, yo he estado metido en proyectos variados toda mi vida. Ahora tú sabes que hay una cosa, se llama Ni Allá, Sí. intenta en la línea de dar reflexiones en esa línea y tal. Y es muy duro, ¿eh? Porque al final estás solo. Mm. Hay un grupo, yo no sé en Radio Clara cuántos curráis de verdad. No te lo voy a decir, No, porque no nos digas, es pero un te dejo la secreto. pregunta Es hecha, un te dejo secreto la... que solo lo sabe la UCO y nosotros. Bien, y yo no quiero saberlo, Vale. pero son muchos años militando. Son 44 van a ser. En tu caso, pues yo Y en el de otros compañeros, no solo mi sí, caso. sí, actualmente, Compañeros y compañeras. Sí. pues yo si Oh. me apuras desde el 70. Del 70 ahora, ¿cuántos son? Estamos en el 26. Son 56 años, ¿eh? Mm, mm, Prácticamente pasando de una a otra. mm, Porque también estuve en la que pertenecía más a la OAC, ¿no? Pero era mm, militancia en definitiva. Estuve y en casi todas ocupé cargos y en casi todas me liaron para hacer cosas. Bueno, porque me da por que ser trabajador, eso lo llevo en la sangre y tampoco es ningún mérito en mi caso, ¿no? Pero es lo que hay que conseguir. Y ya sabes que, bueno, que la gente tiene sus limitaciones. Pero sí que es cierto que hay momentos en que la gente se subleva y monta el cirio y consigue cosas. Y yo sí que creo, por ejemplo, en estos momentos de los movimientos más exitosos que hay en estos momentos, uno de ellos posiblemente ha sido el de las mujeres. sí, Y lo han currado, ¿eh? sí, se lo han currado. Y siguen currándoselo. Y entonces, Ujú. mientras sigan currándoselo, a veces está un poco pesada, porque cuando te miran te dicen que eres un sucio machista. Pero, Y lo seremos. ¿Qué le vamos a hacer? ya, Pero, bueno, no, es igual, pero que luchan mucho y luchan ujú, solidariamente. Y de hecho tú ves que todos los años las manifestaciones de las mujeres son muy multitudinarias. ujú, y La gente combativas. sale a la calle Y combativas. y combativa. Si les quitaran las batucadas, quedaría mucho mejor. Eso ya son pequeños Lo detalles. que más odio de una manifestación son las batucadas, pero Sí, nos ha esto es puesto de moda, un ¿eh? paréntesis, un paréntesis. Vale, No, sigamos. hombre, me pa- y te pasa lo mismo con el LGTB, en Sí. lo de mm, han logrado una capacidad de movilización y se lo curran. ¿Eh? Y Mm, entonces están consiguiendo unos niveles de igualdad que, vamos, los trabajadores respecto a sus empresarios, nada de eso. Obviamente, nosotros estamos en el corazón de la bestia, los que estamos en sindicatos, que es los que cortan y pinchan el bacalao mm. y que tienen una fuerza desmesurada. Pero obviamente yo sí que creo que, bueno, en mi experiencia en el sindicato de la CGT, sí que había una cierta constancia en intentar luchar, hacer huelgas, y bueno, ganas, pierdes, pierdes y pierdes, y luego ganas, pierdes y pierdes, pero sí que se han ido consiguiendo cosas y en este momento sí que es una de las tareas fundamentales reforzar los sindicatos. Yo lo tengo muy convencido. O sea, porque claro, nosotros no vamos a hacer un partido anarquista, no, No cuadra. no No, cuadra. no Lo que cuadra. sí tú puedes hacer es organizaciones de abajo arriba. Acuérdate en su tiempo lo importante que eran las asociaciones de vecinos. Sí. Fueron fundamentales para Bueno, los siguen movimientos. existiendo movimientos de la vivienda. Ahora me Sí, acordaba cuando nombrabas a los movimientos que están siendo exitosos, como el feminista o el LGTBI. Yo estoy pensando que también hay gente moviéndose mucho por la vivienda, pero no está teniendo tanto éxito, por lo menos
palpable. Es decir, gente que lleva ahí años y años luchando, denunciando el derecho a una vivienda digna, contra los desahucios, denunciando los apartamentos turísticos, el crecimiento de pisos turísticos, etcétera. Pero les cuesta mucho más, o parece Claro, le que cuesta les mucho cuesta más mucho porque más. hay un enemigo muy poderoso, hay mucho dinero, es decir, al final, pero se lucha. Y yo te quiero decir ya, yo sí que creo que en el movimiento ecologista, Mm. algunos de los más potentes o que más se puedan conocer, Ecologistas en Acción, por ejemplo, son anarquistas, ¿eh? Sí, en teoría Sustancialmente sí. Mm, no me relaciono con ellos. mm. Y son todos de filosofía y práctica anarquista. El movimiento este nuevo de viviendas cooperativas de uso, si no son anarquistas, por ahí están. Es que tengo un montón de compañeros, amigos, y incluso un hijo, vamos. ¿Mm? Entonces, son anarquistas. Están empapados de anarquismo, de filosofía anarquista y funcionan así. Quizás sin llamarse como tales. Claro, no es un problema de nombre, es un problema de tipo de prácticas. Y por eso es fácil encontrártelos en manifestaciones, digamos, genéricas. Por Mm, ejemplo, la de Palestina. Que te encuentras, porque ahí nos juntamos todos. ¿Eh? mm. Porque era una cosa muy clara en principio. Entonces yo sí que creo que gozamos de buena salud, vamos, de una salud decente, que hay gente currando, y mi esfuerzo cuando te decía la gracia, de la democracia, la gracia, sí, me voy a tomar la democracia en serio. ¿Eso qué significa? Usted, señor presidente, un mandato, ¿eh? Y quizá dos. Y cuando vuelva a un puesto de trabajo. ¿Eh? No me vuelve usted a no sé dónde. Y las cuentas las quiero claras. Y las preferencias de unos presupuestos, sabe usted por dónde tienen que estar. La sanidad gratuita, la escuela gratuita, la vivienda asequible, eso es lo primero. Y lo demás, no me cuente usted su vida. ¿Eh? Si luego, claro, hay que generar empleo, esa historia me parece bien. Pero eso es lo que tenemos que exigir constantemente. Y en ese sentido sería la gracia porque no concederíamos ningún poder, en principio, permanente ni por casualidad a ninguno de los que ocupan un cargo. Es más, Mm. le diríamos justo lo que sabes que digo mil veces, ¿no? El cargo exige dignidad, no la da. Y si usted ocupa un cargo es para cumplirlo, ¿no? Y hay momentos de dignidad, se está celebrando ahora. El día que se dio el golpe de Tejero, Carrillo, Gutiérrez Mellado y Suárez se Eh, quedaron ahí Sentados en el escaño, inmutados, sin inmutarse. sin esconderse bajo el asiento. Sí que lo recuerdo y lo vimos y es una imagen muy significativa. Claro, es la dignidad. Entonces yo creo que en ese sentido sí que lo estoy escribiendo y terminaré, supongo, para primavera. E igual me sale un libro bonito, no lo sé. Hoy Bueno, va a ser noticia. cuando te salga vendrás a hablar de tu libro aquí a Radio Clara. O Y... los que lean el libro se darán cuenta que me han escuchado varias veces. Bueno, Félix, tenemos que acabar por el tiempo. Me parece muy bien. Muy interesante, me ha gustado hoy. Bueno, me gusta Bueno, casi siempre, pero si te ha unos... gustado hoy, significa que otros días no. Eso está bien. Igual que te gustó unos días No me y has otros dejado no. acabar la frase. Me ha gustado hoy, habitualmente me gusta, unos días más, otros menos. Hoy me ha gustado. Al final no teníamos casi guión, pero lo mejor que estoy descubriendo en Félix García Millo es dejarlo libre, que hable de lo que quiera y como quiera, y ahí estamos. Vale, será de formación profesional tuya, eso No de lo sé. filosofar y darle vueltas a las cosas. Sale, Vale. Pues buen día. buen día. Nos oímos la semana que viene, ¿vale? Vale, muy bien. Cierro yo. No, aún no. Pues acabo de apretar. Ya he parado, no sé si levanto esto, igual se cierra.